Anterior no terminamos, empezamos a ver las cuestiones de cosmogonía, no sé si recuerdan, del cocodrilo primordial y la decapitación que esto implicó. Bueno, ahora la exposición que voy a dar la voy a replantear, vamos a retomar la cuestión de la cosmogonía al final y vamos a pasar primero a cuestiones de identificación de los personajes que poblan todo el imaginario maya, ¿no? Empezaremos por los diferentes estratos sociales, los más importantes de la élite. No pude y no sería del todo bueno tratar de ahondar en todos, sino en los más importantes, después en algunos animales y pasaremos finalmente a la identificación de los rasgos iconográficos más importantes de las deidades, para ya así a ver hasta dónde podemos llegar de los episodios míticos. Bueno, antes que nada es importante distinguir estas dos palabras. Winik era la forma clásica para referirse al hombre en un término genérico, pero sin embargo podían entrar dentro de este término de Winik incluso criaturas sobrenaturales, pero por lo general se enfatizaba al cuerpo humano. Winik también significa 20, y eso se debe al número de dedos, de manos y de pies, que daban toda una totalidad, y el mismo hombre conformaba una especie de microcosmos. El hombre, para el pensamiento maya, tanto antiguo como contemporáneo, está poblado de una gran diversidad de entidades anímicas, las cuales estas pues le dan la identidad, ¿no?, al Winik, a estas personas. Para el clásico maya hay 4 entidades anímicas muy importantes. Una se denominaba Bajis. Baj significa cabeza o frente, y Bajis era una entidad espiritual que residía en la cabeza, y generalmente la iconografía se representaba por medio de una flor o un signo de ajao que sobresalía sobre la coronilla de la cabeza. El otro es Olis. Ol es corazón, y Olis, esta entidad anímica, pues la entendían que residía dentro de este órgano vital. Luego se encuentra Guayis, y Guayis es una entidad anímica que no todas las personas tenían, sino solamente aquellos poderosos como los reyes y los sacerdotes. Y el Guay era una criatura sobrenatural, fantástica en el imaginario maya, el cual eran unas especies de espíritus los cuales los gobernantes podían manipular por medio de los sueños para hacerle daño a sus enemigos. Y finalmente se encuentra el Kijen. El Kijen es el calor que reside en cada ser humano. Generalmente, bueno, van a estar más cargadas de esta entidad anímica las personas mayores, aquellas personas que han estado con más contacto directo con el sol. Y de este término de Kijen sobrevino un título que es Kijnich, que era un título que generalmente se incorporó a los nombres de los gobernantes. Kijnich significaba el del rostro airado, o el del rostro que tiene una sobrecarga de calor. Bueno, esto con respecto al Winik. Otra categoría importante es el de Kuj, que es para Dios o divinidad. Y bueno, dentro de los Kuj pues entra todo un panteón de deidades muy bien jerarquizado y muy bien definido. De esta palabra Kuj surge, bueno, se adjetivizó hacia el clásico tardío, y bueno, de la figura del ajao, que es el gobernante, pues se devino y se construyó el término Kujulajao, señor divino, que era la forma de denominar a los gobernantes de las diferentes entidades políticas que plagaron las tierras bajas mayas y bueno, la costa principalmente las tierras bajas mayas y la península de Yucatán. El término de Kujulajao implica un linaje dinástico dentro de una ciudad propiamente. Entonces, bueno, pasemos un poco a identificar al gobernante maya en principio. ¿Sí ven? Ahí. Bueno, es el logograma, la palabra para ajao. Y bueno, el ajao pues es propiamente el gobernante maya. Y bueno, en un principio, en los 70s y todavía en los 90s, se creía que el que un personaje apareciera con una banda ceñida a su frente, se pensaba en ese entonces que era un diagnóstico
iconográfico que aludía al gobernante. Sin embargo, ya ahora sabemos que no solo los gobernantes eran objeto de estas ataduras de banda en la frente, sino una serie de cargos y oficios de la élite, tanto militar como sacerdotes. Entonces es más compleja la situación. Sin embargo, el acto de ceñirse una banda en la frente era de vital importancia para asumir un cargo, sea el del gobernante como el de todos los otros que vamos a ir viendo. Y hay un sinfín de diademas o de bandas. Generalmente la más común y convencional era de papel, que es una banda lisa. Bueno, ahorita vamos a ir viendo ejemplos. Sin embargo, podía haber otro tipo de bandas, como esta, que son placas de jade cuadradas. Hay otras que son especies de chalchihuites. Hay diademas un poco más elaboradas. Entonces, para que el gobernante pudiera acceder a su cargo, era importante que él recibiera una serie de insignias. Una de ellas era la banda, pero como les digo, no se limita al gobernante, sino a una serie de otros personajes. Otro de estas insignias, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el tablero oval del palacio, en donde se está entronizando al gobernante Kinich Hanna Pakal, y vemos cómo se le está entregando esta otra insignia, que se le conoce como casco tambor o cojao. Y bueno, es un tocado, un casco que, bueno, convencionalmente y por contexto arqueológico en Piedras Negras, en Guatemala, se sabe que era de concha, pero sin embargo se han encontrado también representaciones que eran por medio de placas de jade, y generalmente tenía un rostro de una entidad zoomorfa que se conoce como el dios bufón, que era una deidad de la realeza del preclásico tardío que perduró a lo largo del clásico en el área maya. Cuando el gobernante era entronizado, tenía que realizar una serie de prerrogativas rituales. Dentro de estas, pues en cada final de periodo, pues era partícipe de una serie de autosacrificios y de propiciación de las deidades y ancestros. Y uno de los gestos más importantes en iconografía es el esparcimiento de objetos, de sustancias sagradas. Por ejemplo, en esta estela 7 de Yaxchilán vemos aquí al Cujulajao parado, y bueno, vemos a un sajal, a un gobernante provincial asociado con el rey de Yaxchilán, y vemos, si pueden ver aquí, se encuentran sus manos y están en el acto de desprender, de lanzar algo. ¿Y qué es ese algo? Pues si pueden apreciar, se ven un elemento como trifoliado o foliaciones, pero están bordeadas por una serie de cuentas negras, de cuentas, no negras, de esta serie de pelotitas. Iconográficamente aluden o ya sea a pelotas de incienso o a sangre, y en muchos casos adentro, como en este caso, si ven este signo de cruz, es un signo can, y can es amarillo o precioso. Entonces nos está diciendo que, bueno, no solo sangre o pelotas de incienso es lo que se está arrojando, sino que es una forma conceptual de decir que algo sagrado y precioso está siendo ofrendado por en este caso, el Cujulajao de Yaxchilán. Bueno, acá en el trono del templo 19 de Palenque, volvemos a ver este casco tambor que ya habíamos visto, el cual está siendo entregado a Kinich Acalmonab, el nieto del rey Pakal. Y tenemos, bueno, aquí a Pakal, ya muerto, pero bueno, como un ancestro que le está entregando este casco, y a su madre, la señora Sapuk, el cual está entregando unas insignias. Y bueno, aquí se encuentra una construcción, un difracismo. Pueden ver, bueno, este es un escudo, que es Pakal, y este es un pedernal personificado, que es Toc, y juntos forman una palabra, un difracismo que es Toc-Pakal, y Toc-Pakal quiere decir, bueno, quería aludir a los ejércitos, o a la fuerza armada con la cual contaban las élites mayas. O sea, se le está entregando una insignia real, y a la vez le está haciendo entrega de las fuerzas armadas, de manera alegórica. Bueno, estas son ejemplos de las diademas que los gobernantes tenían se ceñían en la frente, en el caso de Jade. Bueno, es una máscara que posiblemente, bueno, en el entierro 85 de Tikal, posiblemente el fundador dinástico, y si pueden ver en la parte de arriba, tiene una diadema con una flor
una especie de flor en el centro, que es la forma más, bueno, fue la forma de preclásico tardío a clásico temprano en que se representó a estas dos deidades, bueno, a esta deidad, que es la deidad que les decía que es el dios Bufón, que era la deidad de la realeza del preclásico tardío y que continuó. Entonces siempre se asoció a esta deidad que iba a ir ceñida en la frente, por eso en esta máscara la tiene presente. En este pectoral de Dumbarton Knox vemos a este temprano gobernante sentado en la posición tradicional, como bueno, del verbo chum, en posición de flor de loto, y pueden ver que tiene su tocado y tiene su diadema, de la cual aparece esta misma criatura o esta especie como de flor, que ya empieza a adquirir rasgos, o sea, de que está siendo personificado, ya no es plano como acá, meramente la flor. Y otra de las insignias también que va a ser importante, además de esta deidad, va a ser Cahuil, que Cahuil, además de ser la deidad de la abundancia y de la abundancia del alimento, era una deidad de la realeza, era una insignia que constantemente recibían las élites. Acá, bueno, volvemos a ver a Cahuil. Bueno, más adelante veremos sus atributos, pero pueden ver que es una criatura zoomórfica completamente por la forma de su nariz. Otra forma para identificar a un gobernante maya es, generalmente se encuentra con esta posición de flor de loto sentado sobre su trono. No, o sea, no siempre va a ser el Cujulajao o el Ajao, también podría encontrarse en esta misma posición un Sajal, que veremos ahorita que es un gobernante provincial, o algún otro personaje de la élite sacerdotal importante. Sin embargo, ya la escritura nos dirá que este personaje era rey, y además este tipo de tocados tan elaborados es propiamente de los gobernantes. Y acá pueden ver cómo ya las diademas empiezan a ser un poco más complejas. Esta es la diadema y el medallón central, del cual van a comenzar a salir deidades gradualmente. Como al ser el gobernante del Ajao, el Cujulajao tenía la facilidad y era una forma de su compromiso, de su actividad ritual, la invocación de ancestros y de deidades. Y bueno, acá tenemos a un gobernante de Yaxchilán, el cual se encuentra reclinado, casi acostado, y en sus brazos sostiene una barra ceremonial con fauces de 100 pies, chapá, de los cuales emergen dos manifestaciones de Cahuil, que les decía, es una deidad, un símbolo de la realeza. Les expliqué un poco al final de la sesión pasada cómo es que se conceptualizó el trono, la importancia del trono, que fue a partir de esta decapitación de este cocodrilo cósmico o primordial, que aparece aquí representado. Sin embargo, les digo, ya este gobernante Quinitlionalac de Piedras Negras se encuentra sentado en su posición real de flor de loto, y bueno, podemos ver que desciende desde su trono un camino con unas huellas de pies, que aluden al momento de su entranización, del camino que él siguió para posarse sobre su trono. Les decía, Cahuil, además de ser una deidad de la abundancia, bueno, lo pueden ver aquí, era una insignia real. Y bueno, hay muchas escenas, bueno, aquí no lo está sosteniendo como un cetro, sino que lo tiene como una especie de efigie, pero generalmente esta va a ser la forma convencional de su representación en cetros, de pedernal, de obsidiana o de jade, que son los ejemplares que se cuentan, y una de sus piernas siempre se convierte en una pierna, que es el mago por donde lo agarraban los gobernantes. Y esta pierna es importante porque es el conducto por el cual se van a comunicar los ancestros y las deidades, como veíamos acá. Entonces, bueno, aquí es una escena del tablero del templo 14 de Palenque, en donde a Canjochitán se le está, a Cambalán, perdón, al primogénito, al hijo primogénito de Pacal, se le está entregando Cahuil. Sin embargo, la narrativa nos habla de un evento mítico en donde la diosa lunar le dio la primera entrega de Cahuil a una deidad destructora que se conoce como Bolón Yoctecuj,
Y bueno, ese primer evento sería replicado gradualmente, y eso es importante porque igual en un principio se pensaba de que el recibir este cetro de Cahuil implicaba la entronización del gobernante, pero no es así. Incluso se sabe que niños que están próximos a asumir el cargo como gobernante recibían a la edad de 5 o 6 años este cetro de maniquí, luego posteriormente lo volvían a recibir, y bueno, en distintas etapas de su vida era común que se recibiera esta insignia real. Por ejemplo, en esta estela, bueno, es curioso, bueno, vemos a una reina, y en su mano derecha sostiene un cetro de Cahuil. Aquí está su rostro mirando atrás y su tela de fuego, que como veremos es un diagnóstico iconográfico. Y bueno, lo curioso es que se parece mucho a una serie de cetros que se encuentran en el Museo de Princeton, y bueno, tiene esa misma de disposición. Durante el clásico temprano es común, bueno, que los gobernantes sean representados en este formato, que es de perfil siempre, y bueno, se les va a caracterizar porque van a empezar a hacer sus rostros muy ornamentados. Sus tocados se van a hacer gradualmente muy elaborados, y bueno, generalmente van a empezar a aparecer arriba rostros de ancestros que están mirando hacia abajo. No sé si lo pueden apreciar. Aquí está el rostro. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, bueno, es un formato muy común y que va a perdurar bastante tiempo. Además, cargan barras ceremoniales de las cuales comienzan a emerger deidades, como aquí hay una deidad jaguar del inframundo. Tiene cinturones reales que aquí no se puede ver, pero generalmente en el frente de los cinturones reales tenían mascarones de deidades con placas de jade que pendían y hacían una especie de concierto de ecos por medio del jade. Acá en uno de los gobernantes más tempranos de Naranjo, pues vemos una forma de representación no tan ornamentada como esta, pero bueno, de igual manera tiene la diadema del dios bufón y carga con esta barra ceremonial, en este mismo estilo que bueno, es indicativo del clásico temprano. Maestro, sí. ¿Perdón, qué temporalidad más o menos tienen estas? Esta es de aproximadamente el 292. Bien temprano. Sí. De hecho, esta se consideraba que era la estela más temprana de tierras bajas mayas por mucho tiempo. Ya después empezaron a salir cosas en el Mirador y en esa región de la cuenca. Pero sí, este era de los textos más tempranos. Este ya es un poco más posterior, es principios del siglo V. Este gobernante Abosá. Por ejemplo, con respecto al tocado, en este fragmento de hueso, inciso, podemos ver pues, una escena que se lleva dentro de una corte, el personaje que está siendo entronizado, aquí está el trono, el andamio y el trono, y el cual, aquí está su rostro, sus manos, sostiene, esta es la representación de joyas, algún avalorio o de gran valor, mientras que, bueno, el opus de la escena no es este, sino es esta parte. Acá tenemos una banda celeste, la cual, bueno, un poco la definimos en la sesión anterior, y arriba se posa la deidad ave principal, que era una deidad solar ave del preclásico tardío, pues que va a tener continuidad para el clásico e incluso para el posclásico y la colonia. Va a ser la contraparte del Bukub Kakish del Popol Vuh, que era un sol lleno de riquezas, un sol muy prepotente, ¿no? Que los gemelos en esta narrativa pues tienen que derrocar, y de alguna u otra manera en los mitos del clásico en general, otros héroes gemelos que son contraparte de Hunahpu y Balamke igual tratan de derribar a este sol falso. Sin embargo, lo importante es que está descendiendo, que la deidad ave principal, que también era una deidad de la realeza, está haciendo entrega de este tocado y está descendiendo hacia esta deidad, que es el dios viejo N, el Pahuatún, y es él propiamente el que se lo va a entregar y lo va a coronar al gobernante. En esta estela de Toniná, pues podemos ver cómo tocado que está descendiendo, ya este gobernante ya lo tiene
puesto en su cabeza, o sea, ya está completamente en su oficio. Y vean cómo ya la barra ceremonial ya cambió, ya es otro formato, ya es otro estilo, ya estamos en otra temporalidad, finales del siglo VI. Pero aquí ya este gobernante de Toniná está con todo su esplendor de representación. Acá igual para ahondar un poco en el tocado, tenemos un gobernante que se denomina Can II de Caracol en Belice, y bueno, vemos cómo tiene de igual manera su tocado con esta misma deidad, ave principal. Aquí está su pico, su ojo, y encima se empiezan a introducir una serie de diademas de las cuales van a manifestarse deidades y ancestros. De igual manera, entre sus brazos soporta la barra ceremonial, de la cual presumiblemente debieron emerger deidades, y por la espalda le cuelga una gran serpiente de 2 cabezas que desciende hasta los pies y de la cual también emergen deidades. Va a ser común que generalmente el gobernante esté parado sobre una montaña, huitz o una representación de piedra con algunos elementos internos que hacen alusión a la localidad o a su, digamos, a su lugar de origen. En este caso pues es una montaña y bueno, está muy erosionado, pero hay una serie de personajes dentro de ella, presumiblemente ancestros. Los gestos y el comportamiento, digamos, la representación de sus gestos es también importante para saber detectar en una escena cuál es el personaje más importante. Generalmente el personaje que está a la derecha es el que cobra mayor importancia. Siempre él mira hacia abajo, pero hay casos en donde, por ejemplo aquí, en este dintel, en donde sabemos lo contrario. El gobernante principal de Yaxchilán se encuentra de este lado izquierdo y mira hacia abajo, pero bueno, hay indicadores como los gestos que indican la relevancia y la importancia de uno. Aquí se representó de una manera esquemática su trono, con estos cartuchos jeroglíficos, lo que pues es un indicador de que es el gobernante, y obviamente es un sacerdote o un personaje de élite que le sirve. Acá pueden ver cómo el trono de igual manera se compone. Aquí está el rostro del cocodrilo cósmico que fue decapitado y sirvió de símbolo de poder para el trono, para los reyes. Bueno, en estas estelas de Copán igual podemos ver toda la parafernalia que implicaba el vestido del Cuculajao, que es igual, repleto de brazaletes, sandalias, bragueros llenos de jade, con placas de jade, y bueno, el elaborado tocado, ¿no?, que ya habíamos visto. Y bueno, arriba pueden ver en verde, más claro, una serie de ancestros y deidades que interactúan y se manifiestan de estas diademas. El gobernante en una escena de guerra, ¿no?, acá están los cautivos, los militares y el palanquín en el cual se lleva la deidad patrona, que fue capturada de esta población, ¿no?, que fue atacada por el gobernante, representado sobre su trono, sobre su palanquín. Ahí es más bien un palanquín. El gobernante, también entre sus funciones importantes era la dedicación de estelas y de monumentos. Aquí tenemos la representación de una estela, que se realizaban cada determinado de tiempo, cada final de periodo, generalmente cada 20 años, aunque podía ser cada 10 o cada 5 años dentro del sistema calendárico de los mayas. Y acá hay una representación esquemática de un altar, el cual pues está acompañado de envoltorios, plumas de quetzal, conchas espondilus, valvas, igual conchas espondilus, o sea, símbolos muy preciados por las élites mayas. Otras de las funciones de los gobernantes, tanto en danzas, en bailes que realizaban, como en otra serie de ceremonias, era la personificación de ciertas deidades. Para eso tenían que vestirse prácticamente como la deidad que querían representar. Acá podemos ver al gobernante como tiene unas alas, está representando a una entidad alada, mientras que Tisakhun, un sacerdote que ahorita veremos,
está cargando una máscara con un tocado, el cual está a punto de pasárselo para que se lo ponga el gobernante, mientras que este otro sacerdote le pone el espejo para que él se aprecie a sí mismo mientras se viste y se ornamenta. Bueno, se reitera un poco esta cuestión de la importancia del esparcimiento de incienso. Pueden ver a este gobernante de Aguateca con esta actitud, que es muy, muy particular, y de hecho un logograma se conforma con esta misma expresión, que es choc, y es esparcir. Acá de igual manera, ya en una estela tardía del clásico terminal, en los alrededores del Petén Itzá, vemos a este gobernante de Xlú, mientras en su mano sostiene el cetro de Cahuil, de su pierna, que se convierte en serpiente, con la mano derecha está esparciendo el incienso. Y bueno, se está traslapando otra narrativa, que sería lo posterior. Posterior a este esparcimiento implica la manifestación de deidades, en el caso de arriba los dioses remeros, y de ancestros, en este caso, los cuales se desenvuelven entre nubes, muyal, los cuales tienen estas cuentas redondas que aluden al contorno de sustancias sagradas, sea sangre, humo o agua. El baile también era parte importante de los gobernantes. Y bueno, la expresión más típica es simplemente cuando elevan la parte del tobillo. Ya al ellos ser representados de esta manera, implicaba que estaban realizando una serie de bailes. Generalmente los bailes se referían con cierto tipo de aves. Uno de los más comunes era el descenso de la guacamaya, el cual es el que se está aquí representando. Y generalmente, bueno, acá tenemos al gobernante de Yaxchilán y acá un sajal, es decir, un gobernante provincial del Cujulajao de Yaxchilán, pero este sajal tiene acá un rostro de guacamaya, lo cual se correlaciona con el texto, en donde menciona que están realizando el baile del descenso de la guacamaya. El sajal era propiamente, bueno, las ciudades mayas se extendieron por diversas regiones del área maya, y bueno, en distintos momentos hubo puntos muy álgidos que implicó la decisión de las distintas dinastías y el surgimiento de diferentes centros de poder. Bueno, y ese fue un problema que impulsó, si no fue lo que detonó lo que se conoce como colapso maya, que son muchos factores, pero uno muy importante fue esta división de dinastías y de centros de poder que fueron surgiendo. Y eso sin lugar a dudas se debió porque los Cujulajao y los Ajao se valieron de una serie de gobernantes provinciales a sus alrededores que hacían uso de ellos para la cooptación del tributo de las zonas donde tenían estos grandes centros de poder su influencia, como en cuestiones de guerra. Por ejemplo, aquí tenemos al gobernante Kokaj o Itzamnaj Bajlam de Yaxchilán, y acá se encuentra con uno de sus sajales más importantes de la pasadita. Y bueno, no hay mucha como forma de distinguir a uno del otro, es a veces muy difícil. Para eso uno se tiene que valer de los textos o de su comportamiento gestual que ellos hacen, de subordinación. Generalmente en el caso del sajal siempre le va a ir a rendir pleitesía al gobernante principal. Sin embargo, sí hay alguna serie de elementos que pueden ayudarnos a indicar cuál es el sajal. Por ejemplo, en este dintel de la pasadita volvemos a tener a Kokaj Bajlam de Yaxchilán y tenemos a este sajal. Y sin embargo pueden ver que ambos portan este mismo tipo de tocados reales, un poco más elaborado, el del Cujulajao. Y bueno, ¿quién es el que realiza la acción principal de la ceremonia? El esparcimiento de sustancias sagradas, pues es el propio Cujulajao. Sin embargo, los sajales en algunas ocasiones presentaban estas especies de vestidos largos que pueden servir como indicador iconográfico en algunos casos para su identificación. Por ejemplo, los sajales, bueno, en el caso de la península de Yucatán, no hay tanta evidencia de una gran serie
de esta clase, de esta élite, o clases sacerdotales. Sin embargo, acá en Xcalunquín se detecta y se alude mucho a este tipo de gobernantes provinciales, y aquí lo tenemos representado. Sin embargo, no era un ajau ni un cuculajau. Y bueno, podemos ver acá su macana o hacha que porta, y bueno, su indumentaria alude a una cuestión pareciera bélica, pero vemos acá la postura del pie que indica que se está realizando un baile. Otra serie de personajes de la corte maya, pues eran aquellos que iban a entregar el tributo. Los ajales eran aquellos los que cooptaban todas las plumas de quetzal, las mantas. Acá podemos ver, tienen mantas envueltas, comida, cautivos, etc. Pero bueno, este texto es muy interesante en esta vasija que se le denomina estilo IC, que es en unos talleres muy importantes cerámicos en San José de Motul. Y bueno, el texto es importante, ¿no? Nos dice que en esta fecha, 1 Manic 5 Kayap, un verbo que no nos entiende, Yupte Keblah Mut, lo que significaría sus mantas fueron algo. No sabemos todavía qué verbo sea este, pero está aludiendo a una cuestión de tributo de mantas. Y tenemos aquí a este personaje con el cual ahorita vamos a pasar. Luego dice, el mensajero se la dio, es el tributo de Tijnal, el mensajero del Sahal. Es decir, que estos son emisarios de un Sahal importante de la región que le fue a entregar esta serie de telas a este gobernante. Luego tenemos acá que dice, acá, que es a lo que se refería. El joven es el de las mantas de tributo, o sea, él es el que lleva el tributo. Y acá hay otra serie de personajes importantes. Por ejemplo, acá hay un tal Chihlam que pues guarda una relación muy estrecha con la raíz o la palabra chilam para el caso de los chilames en las fuentes yucatecas. Y bueno, es importante porque eso aludiría que estos chilames ya se encontraban, ¿no? Estos sacerdotes o intérpretes, que es como aparecen en los diccionarios coloniales, pues tienen una raigambre desde el clásico. Luego acá en este otro texto nos dice Ubaja Ajkujun, es la imagen de Ja, bueno, el nombre, el Ajkujun. Y el Ajkujun, bueno, ahorita veremos que fue uno de los personajes de los sacerdotes de mayor importancia que hubo. En esta otra escena, que es un vaso de Tikal, que proviene del área de Tikal, hay un mensajero que viene del gobernante de Calakmul a rendir tributo al gobernante Hasao Chancahuil de Tikal. En tiempos casi un año o 2 años antes de que Tikal derrotara a su gran enemigo en el 692. Y el texto nos dice, es la imagen de Kak Hishmut, mensajero de Yugnom y Chak Kak, señor divino de Calakmul, primero de la tierra. Y bueno, tenemos entonces a esta serie de mensajeros que también acudían a las cortes. En este caso le fue a rendir un tributo, aunque no lo mencione, no hace alusión, como en el caso de la vasija anterior, pues tenemos aquí el manojo de tela y las plumas de quetzal, así como tenemos una cantidad de 3 veces 400 frijoles, ¿no? Una bolsa con esa cantidad, con muchos frijoles. Entonces hay toda una serie de personajes, mensajeros, gente tributaria que acude alrededor de la figura del Cuculajau. Bueno, aquí debería decir el Ajkujun. Perdón, sí. el tocado que porta el personaje... Ajá. Sí, es un pecarí, un chitán. Y bueno, es común que los mercantes o los viajeros utilicen este tipo de sombrero. Aquí no es tan pronunciado, pero generalmente el sombrero es un poco más de ala ancha, y ese es un indicador iconográfico para comerciantes. Para comerciantes. Sí, lo que a veces varían el tipo de animales con el que sean representados. El venado, por ejemplo, cuando implica escenas vinculadas con
con el espacio indómito, por ejemplo, a las afueras de las ciudades. Y bueno, el pecarí, pues también es más común que los tocados de pecarí, los sombreros de pecarí aludan a una cuestión interna con la corte, y eso se debe por una serie de mitos vinculados con Itzamná, porque el venado y el pecarí son dos animales muy importantes en los mitos, que bueno, ahorita eso lo desarrollaré. Sí. Los sajales dices que tienen una capa. Sí. Que ¿podría tener alguna relación con el dios Ele o no? Pues no sabría tanto, podría ser, porque el dios Ele es el rey humillado, el rey sobajado, o sea, al final es una persona alterna que queda, digamos, supeditada a la deidad vinculada con el gobierno por excelencia, que es Kinichahau. Entonces podría ser, no me lo había puesto a pensar, pero ve, acá hay un Sahal, sí, y ve, tiene su capa, ¿no? Entonces podría haber ahí alguna relación. El Ajkujun, que bueno, en sus páginas viene el logograma, aquí no sé por qué no apareció, acá debería estar. Y bueno, el Ajkujun es yo diría que es el sacerdote o la persona de élite más importante que hubo alrededor de la figura del Kuhulahau, porque no solamente se vinculaba al culto y al cuidado de las deidades, sino que tenía un cargo político muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, sobre todo cuando había una guerra, que fuera saqueada o incendiada una ciudad y se rompiera la dinastía. Ellos eran una especie de cogobernantes o de gobernantes provisionales, mientras que se volvía a establecer el linaje. También ellos cobraban importancia cuando asumía el cargo un gobernante a una edad muy temprana, lo cual era fue muy común para el clásico maya, para el Pacal, pues a los 8 años, Kinichit Chapat de Toniná a los 5 años. Hay una pila de gobernantes que a una edad temprana ingresaron en el gobierno. Y bueno, en Toniná es el caso más sorprendente de la importancia de estos personajes, porque pareciera que fuera una especie de norma de representación el que los formatos de representación de clásico temprano, aquí estamos rayando en el clásico temprano, clásico tardío, generalmente el que se va a representar en la escultura, que es el soporte oficial, va a ser al gobernante con toda su parafernalia, como lo habíamos visto. Sin embargo, es curioso que en Toniná, en una edad tan temprana, se le dedique, o sea, la elección de una estela a un personaje que no es el gobernante. En este caso, Ajkujun, el cual es el más temprano que conocemos para Toniná y para cualquier otro sitio maya. Y lo más importante, sobre todo, es el texto, que es esta parte que está acá, en donde nos refiere un verbo, una acción de asentarse en el señorío, en el cargo de este oficio. Este verbo es aquí están, bueno, icónicamente alude a la posición de flor de loto cuando se asienta el gobernante. Aquí está su pierna, y este círculo que ven, este semicírculo con el círculo adentro, ¿sí lo ubican? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, ese es un indicador iconográfico de partes del cuerpo. Generalmente cuando se representa una mano, o sea, disociada de su contexto completo del cuerpo, presenta esta marca como aludiendo de que la mano es parte del brazo, o el hombro es parte del torso, y en este caso pues está aludiendo propiamente al trasero, o sea, literalmente les hacía referencia de la importancia que implica el contacto. Así está en las fuentes coloniales, o sea, de poner el culo en la tierra implicaba una conexión directa con los ancestros, o con todo lo supernatural, y sobre todo investirte en el oficio. Entonces lo importante de este texto es que nos refiere Chumlahi Ajkujunil. Ajkujun es el término para este gobernante. Sin embargo, esta partícula que está aquí, li, hace abstracto todo este término, o sea, no como el cargo de un personaje,
sino como un oficio entero. Y eso es muy importante porque es un monumento muy temprano, en donde para principios del siglo VI ya se concebía el oficio del pujún, del ajujún, como todo un proceso muy similar a la entronización de un gobernante. Y bueno, iconográficamente, ¿cómo distinguimos a un ajujún? Es muy sencillo. Generalmente en su brazo izquierdo va a cargar una bolsa, una pequeña bolsa, aquí la está sosteniendo, en donde guardaba las pelotas de incienso, las cuales eran las que se esparcían en los incensarios o en las efigies que se tratara de propiciar. Es rara este es un caso único en donde este gobernante, este ajujún, perdón, carga con esta especie de cuchillo largo. Bueno, yo desconozco de otro ejemplo en el cual tenga este instrumento, posiblemente vinculado con el sacrificio de animales, ¿no? O bueno, lo que ofrendaban a las deidades. Y bueno, como les decía, la diadema del dios bufón no es única de los gobernantes. Vemos aquí como el ajujún la tiene presente. Otros ejemplos de ajujún: uno de los ajujún más importantes que tuvo Toniná fue este que está aquí representado, se llamó Kelenhish, y este ajujún fue tan importante porque él presenció la sucesión de 3 diferentes gobernantes. Fue uno de los ajujún más longevos, lo que le valió no solo la dedicación de un monumento en donde fuera representado, sino un monumento fúnebre. Aquí se narra su muerte de este gobernante. Y bueno, generalmente los textos mayas del clásico se refieren en tercera persona del singular, es decir, pues la narración descriptiva de los hechos de los gobernantes. Sin embargo, aquí se empieza narrándose en tercera persona, pero hay un cambio hacia segunda persona, que dice, Acayí, Uboquil, Saquil, Ik, y es decir, tu blanca aliento o tu blanca flor expiró, que es una forma de referirse a la muerte de un gobernante que expiró, pero aquí lo importante es este cambio de la tercera persona a la segunda, como si el monumento estuviera interactuando con el sacerdote fallecido. Y bueno, tenemos la misma bolsa que les decía, el mismo saco donde guardaban las pelotas de copal, y bueno, tiene un elaborado tocado con la diadema del dios bufón. Acá en este caso, de la estela 40 de Piedras Negras, tenemos a otro ajujún, el cual tiene su bolsa de copal y con su mano derecha está esparciéndolo hacia el interior de un altar en donde hay una señora, que es un ancestro de este gobernante, y lo está alimentando, está entrando en comunicación con ella. Acá en Piedras Negras, aunque aquí es un gobernante el que está cargando la bolsa de copal, lo cual, bueno, resulta extraño porque generalmente es el ajujún. Estos sacerdotes también, por ejemplo, en los incensarios efigie de Palenque, aparecen representados en los incensarios del templo 15C, generalmente. Bueno, los 2 únicos casos que hemos registrado aparecen aquí. Y bueno, aquí posiblemente sea la representación de Cambalam. Y bueno, arriba podemos ver que hay un trono, perdón, y sobre el cual se posa este ajujún en posición de flor de loto. Y este tipo de tocado va a ser muy característico de estos sacerdotes en Palenque y en muchos otros lugares, aunque también lo va a compartir con otro personaje de élite que se llama Yahaucac, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Que bueno, es el de la reinita, como se le conoce. Vemos que arriba vuelve a aparecer sobre el trono este personaje, este ajujún en posición de flor de loto, su braguero de tela, que es lo que lo caracteriza, y su bolsa de incienso, ¿no? Agarrándolo, y este tocado que es diagnóstico de los ajujún.
Lo que lo va a distinguir de otros sacerdotes, posiblemente militares, que eran los Yahaucac, que veremos a continuación, es que sobre este tocado se anexaron anteojeras de Tlaloc, o bueno, más bien del dios de las tormentas teotihuacano. Y esa, bueno, va a ser la distinción geográfica para dilucidar a uno del otro, pero eso ahorita lo veremos como aquí a continuación. Para el caso del Yahaucac, que era un sacerdote militar bastante relacionado con el Ajcujún. Era común que un mismo personaje fuera Yahaucac y Ajcujún a la vez, podía combinar ambos tipos de oficios. Acá tenemos a uno de los Yahaucac más tempranos de Palenque, Ajzul, el cual estaba en oficio, incluso cuando Pacal entró como gobernante a comienzos del siglo VI. Y bueno, él fue un Yahaucac y un Ajcujún. Y tenemos este mismo tocado que habíamos visto, pero les decía, la novedad es la incorporación de estas anteojeras del dios de las tormentas teotihuacano. Y que bueno, para el clásico temprano y parte del clásico tardío, la imaginería teotihuacana pues fue devorada completamente y asimilada por los mayas como una forma de expresión militar. Generalmente cuando aparecen estas connotaciones a deidades o criaturas del centro de México, tienen este componente militar. Por eso es que se piensa o se argumenta de que además de alguna función en el gobierno sacerdotal, fungía como una especie de militar. Bueno, acá tenemos el caso de Ajpacal, un Yahaucac de Comalcalco, en Tabasco. Y bueno, lo curioso es que porta la bolsa de incienso, ¿no? Que es más común de los Ajcujún, pero les digo que hay una relación intrínseca entre el Yahaucac y el Ajcujún. Otra escena de Yahaucacs, igual en Comalcalco. Del templo 9, pues podemos verlo, y son tres diferentes Yahaucac, donde aquí se refiere su nombre, y podemos ver su mismo braguero de tela y su diagnóstica bolsa de copal, donde guardaban sus pelotas de incienso. Acá en un costado de la estela 11 de Piedras Negras podemos ver igual a estos mismos Yahaucacs que tienen este tocado, aunque no presentan las anteojeras de Tlaloc, que en el texto nos dice que eran Yahaucacs y no Ajcujún. Otros Yahaucacs importantes aparecen, bueno, uno muy importante es Yocchichtal, que era un Yahaucac de Palenque, que muy estrechamente vinculado con Quinichacal Monap. Y bueno, podemos ver que estos dos son Yahaucac. Este tiene otro cargo, él es un Sahal, Yash Sahal. Pero podemos ver cómo, ven el anudado, ¿no?, que tiene en la cabeza. Aquí, debajo de él, tiene este mismo tocado, cortito, y se alcanza a ver las rodelas de las anteojeras del dios de las tormentas teotihuacano, lo que nos confirma, bueno, lo que nos dice el texto, que este era un Yahaucac. Este mismo Yahaucac aparece representado en la pilastra de caliza del templo 19 de Palenque. Bueno, acá está Calmonap, y a su pie, a un costado, se encuentra este personaje agarrando al gobernante, y bueno, podemos ver que tiene el tocado, este corto, encima la anteojera del dios de las tormentas, y tiene la diadema real del dios bufón. En Palenque, bueno, tenemos este ejemplar del grupo B, en donde tenemos a un Yahaucac, y bueno, por los incensarios de piedra, como el primero, el más temprano que les decía, de Ajzul, sabemos que ese sector de Palenque era habitado por este grupo de los Yahaucac, era el sector en donde habitaban, y es donde se manufacturaron este tipo de incensarios. Podemos ver, bueno, ahorita entramos en detalles del rostro de este personaje, pero pueden ver que tiene el mismo tocado, aunque más elaborado, porque aquí ya se detecta el rostro completo del dios de las tormentas teotihuacano. O sea, además de las anteojeras,
tiene su boca abierta y las serpientes que le emergen de las comisuras de la boca. Sin embargo, este Yahaukak está personificando, o es decir, adquiere atributos del dios del fuego y de la guerra maya, el dios jaguar del inframundo, al cual reconocemos por la anteojera, esta banda de pastillaje que tiene debajo de los ojos y se retuerce en el entrecejo, que era un elemento de fuego. Tiene orejas de jaguar y es barbado. Entonces, este es de los pocos ejemplos que se cuentan para ver la relación estrecha que hay entre los Yahaukak con el dios jaguar del inframundo, que es esta deidad del fuego y de la guerra. Y pues no es incongruente, ¿no? Porque el Yahaukak alude al señor del fuego, y esta deidad era el patrono del fuego para los mayas. Bueno, en un ejemplar de un incensario de la periferia de Palenque, es importante porque este mismo, o sea, de las diademas, bueno, aquí está la deidad principal, una deidad de la muerte, y hay una pila de diademas, 3. De esta diadema central emerge una criatura un tanto fantástica, bueno, porque se le está derramando líquidos de su mandíbula inferior, y es un tanto sobrenatural su rostro, pero porta este mismo tocado con los gogles del dios de las tormentas teotihuacano. Lo que, bueno, también podría ser algún papel los Yahaukak, ¿no? Jugaron en esta parte periférica. Bueno, es el único ejemplar en donde, de todos los que, bueno, hemos localizado, en donde se cuenta con el Yahaukak intacto. Otro sacerdote es el Tisakhun, que literalmente es el orador de la banda blanca. Este personaje, por ejemplo, aquí en la estela 11 de Piedras Negras, también es común que cargue con la bolsa de copal que tanto el Ajujun como en algunas ocasiones el Yahaukak porta. Sin embargo, lo que lo va a caracterizar es esta especie de tocado elevado de tela. Sin embargo, bueno, también hay otro tipo de representaciones, como en esta concha, en donde, bueno, en lugar del tocado aparece con un tocado de venado. Sin embargo, algo común de los Tisakhun es que siempre en la corte aparecen fumando. Bueno, en este caso, de este vaso, tenemos a un Tisakhun y podemos ver que está fumando ahí su cigarro. Y bueno, en este caso, en este fragmento del panel del grupo 16, vemos a 3 diferentes Tisakhun, a los cuales se refiere aquí, Tisakhun Chok, los jóvenes Tisakhun, los cuales están llevando un bulto seguramente de tributo o alguna cosa que van a ofrendar, y que lo están introduciendo dentro de este grupo 16. Acá tenemos otras escenas. Bueno, este es el único Tisakhun, este es un Baksam, que es el primero del trono, y bueno, se está asociado directamente con el trono del gobernante, pero bueno, este de acá sería propiamente el Tisakhun, aunque su tocado está fragmentado, pues bueno, tiene el mismo arranque y debería retorcerse en esa parte del texto. Este es de los Tisakhun más tempranos que se cuentan, de esta estela, la estela 8 de Tikal. Sin embargo, aquí el formato de representación es muy distinto a esta especie de turbante. Aquí tiene un tocado muy elaborado, más común de las formas de representación de los tocados para el clásico temprano. Otras escenas de los Tisakhun es, bueno, esta ya la habíamos visto, de la impersonificación que hace este gobernante, y podemos verlos. Estos dos son Tisakhun, y uno los puede identificar porque de alguna u otra manera nunca miran al gobernante, siempre son esquivos a su mirada. Por ejemplo, vean, aquí le está poniendo el espejo de Pirita para que se mire. Sin embargo, su gesto es muy particular, ¿no? Y muy específico para detectarlo. Es muy esquivo, como en el caso de este mismo Tisakhun, el cual está entregando el tocado, pero voltea, como evitando la mirada del gobernante. Acá en esta escena, un tanto más mitológica, porque está el dios del maíz y se le está cargando a la espalda una especie de microcosmos, ¿no? Porque es una serie de criaturas animales aladas, pero bueno, en los costados tenemos nuevamente a estos personajes, a los Tisakhun.
que se caracterizan por este arreglo de la cabeza. Ahora, con respecto a la cuestión militar, no es tan sencillo dilucidar quién es quién, salvo por el texto. Puede participar Yahaukak, el mismo gobernante, los ajales. Sin embargo, todos ellos, a pesar de su cargo que sea, todos utilizaban esta frase. Podría ser Bolón Bak, el de los 9 cautivos. Podría ser Oshho Bak, el de los 5 cautivos. Y ya una forma de decir que era un gran captor era Winik Bak, el de los muchos cautivos. Y bueno, generalmente van a aparecer con diversas insignias militares. La más común es la lanza con pedernal, con la punta de pedernal. Y bueno, las actitudes pues, siempre son de humillación hacia el cautivo, siempre agarrándolo de la coronilla, bueno, de la cabeza del cabello, y sujetándolo y teniéndolo en los pies, como vemos en estos dos ejemplos que son del mismo sitio de Bonampak. Tiene sus insignias en esta vasija y pues siempre generalmente va a aparecer con un escudo. Había diferentes tipos de escudos. Había escudos rodelas, que no es este el caso, son más pequeños. Había escudos flexibles que se introdujeron con la llegada o influencia de teotihuacanos, que son rectangulares. Y otro tipo de escudos es este, en donde en el rostro se representaba al dios jaguar del inframundo. Y era una insignia militar porque el dios jaguar del inframundo era el patrono de la guerra. Por ejemplo, en las figurillas de Jaina podemos ver la gran diversidad de escudos y bueno, de manifestaciones de guerra. Este es el otro tipo de escudo de rodela, y este es el escudo flexible que se introdujo en el clásico temprano por los teotihuacanos. Les decía, el repertorio pictográfico teotihuacano fue muy bien digerido por las élites de finales del clásico temprano, en donde integran una pila de imágenes, de símbolos que ellos vuelven a asimilan de otra manera distinta a lo que aparece en Teotihuacán. Por ejemplo, este gobernante de Baclac Chancahuil de 2 pilas, pues podemos ver principalmente que su cinturón introduce al búho, que era una insignia militar que se comienza a introducir para el clásico temprano, y del braguero que tiene, pende hacia abajo, está decorado con el rostro del dios de las tormentas, de Teotihuacán. Además, este tipo de tocados globulares, como especies de mundo, también son de influencia teotihuacana y pues, se digieren mucho durante el siglo VI y VII. Otro formato ya más maya, no teotihuacano, es propiamente personificar al dios jaguar del inframundo por parte de los gobernantes. Aquí tenemos a Cactiliu Chanchac, uno de los gobernantes más importantes de Naranjo, que está personificando esta deidad. Tienes el escudo con su rostro del dios jaguar del inframundo, tiene esta especie de báculo, y bueno, tiene la anteojera, que es la insignia de esta deidad de fuego, tiene orejas de jaguar, tiene flamas, exhalaciones de fuego, y tiene aquí una barba, que también es otra de las insignias de esta deidad. Y bueno, aquí abajo está posado sobre un cautivo, el cual está maniatado y debajo de sus pies. El pintor, bueno, o el artista, el escriba, ¿no? ¿Cómo reconocerlo? Bueno, generalmente los escribas en el arte maya tienen aspectos simiescos. Aquí es un poco antropomorfo, pero sí tiene ligeros detalles que aluden a la forma de representación de simios en el arte maya. Otro elemento importante es que tiene un tocado de red, donde amarra su cabello y este pende por la espalda. Siempre tiene como pendiente joyas, a veces conchas con marcas de brillo que aluden a que es una joya o es un elemento de jade, y pues sus instrumentos de trabajo, pues el pincel o el cincel y el tintero, que hay de muchas formas. Este es uno de los muy bonitos porque sigue la disposición
de la mano, que con el que en la escritura maya se representaba al escriba o al acto de pintar o escribir. En estas escenas ya son un poco más sobrenaturales y podemos ver su tocado de red, siempre con una flor, de la cual emergen personificaciones de joyas, y bueno, su rostro simiesco, que es lo más diagnóstico de esta deidad. Tiene marcas de oscuridad que lo vinculan con el simio directamente, y siempre está escribiendo o pintando sobre un soporte plástico, sea modelando, o sea escribiendo sobre códices. En esta otra cerámica de Yucatán podemos verlo aquí también, al escriba, igual con características de simio. Tiene acá su cincel, lo tiene como metido en su banda, y en su mano izquierda porta el carga con el códice sobre el cual va a escribir y a pintar. Bueno, pueden ver aquí al escriba, bueno, como patrono, igual con su tocado de red, su cincel, y enfrente de él hay otra serie de escribas, al cual, bueno, es un tanto extraño porque él está derramando líquidos de su boca, ¿no? Ahí hay una cuestión esotérica todavía por dilucidar. En esta vasija, bueno, lo volvemos a tener acá, sobre esta montaña, sentado sobre esta montaña, y bueno, volvemos a ver sus rasgos simiescos, su tocado de red, el cincel, que siempre lo tiene ceñido a su banda en la frente. Tiene un códice, y encima del códice tiene un rostro, el cual pues está modelando, porque el escriba no solo implicaba toda las cuestiones artísticas. Los prisioneros, ¿cómo es posible identificarlos? Pues bueno, generalmente en las escenas, bueno, como en el caso de los murales de Bonampak, pues es una de las más dramáticas representaciones de ellos, porque pues no solo están decapitados o a punto de ser decapitados, sino que, bueno, estos son un ejemplo de qué era lo que le hacían a los artistas o a los escribas cuando eran capturados, ¿no? Les cortaban las falanges o les quitaban las uñas para que no pudieran escribir ni seguir narrando sus historias, ¿no? Las historias de su dinastía, y era pues un golpe bajo muy, muy duro para las dinastías. Acá en esta estela 12 de piedras negras, pues igual vemos a una pila de cautivos, ¿no? Esperando pasar por el gobernante. Pero bueno, sus elementos iconográficos para detectarlos es que en principio pues son personajes de élite, subordinados a otras potencias. En este caso de esta escultura y de este panel, que ambos provienen de Toniná, son personajes del área de los alrededores de Palenque que capturó uno de los gobernantes más poderosos, Kinich Bagnalchak, y otro que es Kinich Chuwahkak, que fue su sucesor. Y bueno, estandarizaron este formato de representación escultórica, ¿no? En donde todos los cautivos aparecen en este mismo formato. ¿Y qué es lo que esto implica? Pues bueno, sus tocados, todas sus diademas reales, pues eran reemplazadas por grandes moños de tela, como podemos ver aquí, un gran nudo de tela, el cual este lo tiene, pero lo tiene en la parte posterior. Sus orejeras de jade eran reemplazadas por grandes tiras de papel, y estos círculos, bueno, tienen ashurados dentro, no se pueden ver ya tanto por la erosión que han sufrido, pero estos signos de ashurado significan la sangre que está corriendo de sus orejas. Sus pendientes, igual de jade, pues son reemplazados por pendientes de tela, como en este caso, y su forma de representación o diagnóstica principal es porque están maniatados sus brazos con una serie de cuerdas o telas giradas, y es maniatado por la espalda. Siempre está generalmente hincado, aunque en algunos casos aparecen sentados en posición de flor de loto, pero lo más común es este formato de representación, en el cual, bueno, podemos ver en este caso, ¿no? Que es la misma postura. Y lo más curioso es que los artistas mayas
emplearon este tipo de escenas. Él dirige la mirada, ¿no? A quien está viendo la vasija, él dirige la mirada, y es particular de que en este tipo de escenas tan dramáticas, o sea, ya de decapitación y sacrificio, siempre uno de los cautivos que está a punto de pasar con el sacerdote y el gobernante mira hacia el espectador o hacia la persona que consume esta vasija, ¿no? este objeto. Al parecer pues, lo degustaban mucho los gobernantes, ver a los cautivos antes de que fueran a ser sacrificados. Y acá pues tenemos un momento previo en el cual pues va a ser golpeado y ya luego cortada, ¿no? su cabeza para ser decapitada. Esta escena es muy curiosa porque vemos como estos son tres sacerdotes particulares que siempre aparecen contorsionándose, danzando, y son como una especie de preludio que amenizan el momento previo al sacrificio del cautivo. Y pues vemos aquí como él de una manera muy con gracia pues le está apuntando hacia que mire el espejo, hacia que se vea, ¿no? Porque se tenían que vestir, que adornar los cautivos antes de ser sacrificados, mientras que este guerrero pues, ya lo tiene a punta de lanza, ¿no? Ya está a punto de sacrificarlo. Y otras formas es de la relación del captor con el cautivo, lo cual, bueno, para el caso del centro de México y de las fuentes, pues está muy bien documentado del cuidado que se le tenía que dar en los momentos previos de su sacrificio. Y pues al parecer ocurría algo muy similar, porque vean cómo de la tela del braguero que tiene este personaje, pues se desprende y se une al cuello del cautivo que lleva a ofrecer a esta corte. Igual hay evidencia de que antes de ser sacrificados, pues los ponían a pelear en una especie de lucha ritual, donde, bueno, podemos ver aquí. De igual manera, las telas de este cautivo están juntas a las de este otro que también es un cautivo. Aquí no se trata de su captor, sino que son... Más bien el captor está presentando aquí al cautivo. Y con este otro personaje que tiene ahí un pedernal en la mano. Y acá podemos ver a estos dos personajes en actitud de pelea. Defendiéndose, bueno, poniendo su brazo y como a punto de golpearse. Y bueno, este es uno de los ejemplares más emblemáticos de la complejidad de la lucha ritual entre los mayas, porque tenemos a una mujer luchando contra otro, los dos son cautivos y ambos se encuentran sujetándose del cabello, y bueno, la que está a punto de golpearlo es ella, porque es la que tiene aquí la piedra y ya lo tiene sujetado, a punto de golpearlo. Bueno, otra escena en donde, bueno, utilizaban otra serie de instrumentos. Y bueno, los prisioneros, o sea, esta postura de privar al cautivo de todos sus ornamentos y todas estas cuestiones, tiene un remitente mitológico. Y esto se debe y parte de la figura del dios jaguar del inframundo, porque el dios jaguar del inframundo es el cautivo por excelencia, es la figura del cautivo y del que está a punto de ser sacrificado. Entonces toda esta mitología o ciclos mitológicos alrededor de la inmolación de esta deidad, que podía ser arrojada a una montaña, siendo una deidad jaguar infantil, como una especie de infanticidio, podía ser quemada, lacerada, amarrada a una piedra y lanzada. Pero el chiste es que esta deidad tenía que morir. Les recuerdo que es la deidad del fuego. Entonces era un componente muy importante en el pensamiento para la cuestión de la germinación. Entonces, muy presumiblemente, la muerte de esta deidad, su inmolación, implicaba una ofrenda a la tierra, porque generalmente es hacia adentro de la tierra que se realiza el sacrificio de esta deidad, la cual fue replicada por los mismos gobernantes, pues entablando esta dinámica entre el captor y el cautivo. El cautivo era el que era adornado y personificaba. Aquí podemos ver a este
Yashak, que era un señor de Anaite, por el Sumacinta, que tiene aquí está en posición de flor de loto, lo cual es extraño, generalmente están hincados, está contorsionado y amarrado, sus brazos por atrás, y tiene la anteojera del dios jaguar del inframundo, orejas de jaguar y exhalaciones de fuego propios de esta deidad. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un ciclo mitológico extendido por todas las tierras bajas mayas, en donde unos 4 personajes jóvenes, los Chante Ship, que aparecen aquí representados, portan unas teas de fuego y están a punto de inmolar al dios jaguar del inframundo por medio del fuego. Bueno, ahora no sé, ¿quieren un break o están bien? ¿Quieren un break? Bueno, sí, ¿no? Ustedes.